Nunca imaginé que a los 62 años estaría parada en la acera de mi propia casa, con las llaves inútiles en la mano y lágrimas corriendo por mi rostro, las bolsas de compras caídas a mis pies, huevos rotos manchando el concreto. El ruido de la puerta cerrándose aún resuena en mi memoria. Fue un domingo de abril. Cielo despejado, temperatura agradable, un día que debería haber sido como cualquier otro. Había ido a visitar a mi hermana menor en el hospital, cáncer de mama, etapa 3. Pasé toda la mañana sosteniendo su mano, prometiendo que todo estaría bien, que estaría a su lado durante la quimioterapia. De regreso me detuve en el pequeño mercado de la esquina para comprar ingredientes para la cena. A Eduardo siempre le había gustado mi pollo asado con papas. Pensé que una cena familiar podría aliviar las tensiones que habían ido creciendo en las últimas semanas. La primera señal de que algo estaba mal fue cuando la llave no giró en la cerradura. Intenté varias veces confundida, pensando que estaba usando la llave equivocada. Golpeé la puerta, cada golpe más fuerte que el anterior. Cuando Eduardo finalmente abrió, su rostro estaba contorsionado en una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de ira, desprecio y satisfacción. «Qué bueno que llegaste, mamá», dijo con una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. «Estaba esperando para darte la noticia en persona». Camila, mi nuera, estaba justo detrás de él, con los brazos cruzados, con esa mirada superior que siempre tenía cuando hablaba conmigo. Y al fondo, sentada en el sofá que elegí con tanto cariño años atrás, estaba doña Olivia, la suegra de Eduardo, una mujer que nunca ocultó el desprecio que sentía por mí. «¿Qué noticia, hijo?» «¿Y por qué cambiaron la cerradura?», pregunté, tratando de mantener la calma. Aunque mi corazón ya sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, fue entonces cuando Eduardo avanzó hacia el porche empujándome hacia atrás, para que quedara completamente afuera, como una extraña. Sus ojos, los mismos ojos que un día brillaron de amor cuando era niño, ahora estaban fríos como el hielo. «Ahora vives en la calle. Voy a vivir con mi esposa y mi suegra», gritó lo suficientemente alto para que los vecinos pudieran escuchar. «La casa es mía por derecho, está a mi nombre. Ya no tienes nada que hacer aquí». Sentí como si el mundo se estuviera desmoronando sobre mí. La casa que compré con Ricardo, mi difunto marido, donde criamos a nuestro hijo, donde cada rincón guardaba recuerdos de toda una vida. ¿Cómo podría no ser mía, Eduardo? No tiene sentido. Esta casa la compramos tu padre y yo. Solo tenías 8 años cuando nos mudamos aquí. Mi voz temblaba mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo. Papá dejó todo a mi nombre. Respondió secamente. Nunca te importó su negocio. Nunca quisiste saber de los documentos, ¿verdad? Pues ahora es demasiado tarde. Camila apareció a su lado, su brazo entrelazado con el de mi hijo, como una serpiente enrollándose en su presa. Elena, necesitamos el espacio con el bebé en camino. Acarició su barriga aún plana, mostrando una sonrisa triunfante. Y doña Olivia vivirá con nosotros para ayudarme. 3 generaciones bajo el mismo techo. ¿No es maravilloso? 3 generaciones, pero yo, la abuela, estaría afuera. Hijo, por favor, imploré mientras la dignidad me abandonaba poco a poco. ¿Dónde voy a vivir? Todo lo que tengo está aquí dentro. Eduardo miró el reloj con impaciencia. Tienes hasta mañana para recoger tus cosas personales. Salimos a las 9. Dejé algunas cajas en el jardín trasero. Úsalas. Y sin más palabras, cerró la puerta en mi cara. Yo, Elena Silveira, fiscal de delitos penales retirada, que una vez hice temblar a poderosos criminales en el banquillo, ahora estaba de pie, impotente, expulsada de mi propia casa por el hijo que llevé en mi vientre. Amamanté y por quien renuncié a mi brillante carrera. Los vecinos fingían no ver la escena. Algunos cerraron las cortinas, otros pasaron rápidamente, mirando hacia otro lado. La vergüenza ardía en mi rostro más que el dolor. Con las piernas temblorosas, logré arrastrarme hasta la parada de autobús. No sabía a dónde ir. Mi hermana estaba en el hospital. Mis padres, fallecidos, amigos, la mayoría eran colegas que se alejaron cuando me jubilé para cuidar de la casa y de mi hijo. Fue entonces cuando recordé a Luía, mi amiga desde la universidad. No nos veíamos con frecuencia, pero manteníamos el contacto. Con el poco dinero que tenía en la bolsa,
tomé un taxi hasta su apartamento en Pineiros. Cuando abrió la puerta y me vio en ese estado, Luía no hizo preguntas, solo me abrazó y me llevó adentro. Entre sollozos, le conté todo. Cómo Eduardo había cambiado después de casarse con Camila, cómo la influencia de doña Olivia parecía haber envenenado nuestra relación. Y ahora, la traición final. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, dijo Luía, entregándome un té caliente. Mañana recogeremos tus cosas y pensaremos en qué hacer. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Acostada en la cama de huéspedes, revivía cada momento tratando de entender dónde había fallado. ¿Acaso fui una madre demasiado protectora? ¿O tal vez no lo suficiente? ¿Debería haber renunciado a mi carrera para criarlo? La verdad es que después de que Ricardo murió cuando Eduardo tenía solo 8 años, dediqué mi vida entera a él. Abandoné los tribunales, los casos, la adrenalina de buscar justicia, todo por el bienestar de mi hijo. Y ahora él me trataba como un objeto desechable, algo que había perdido su valor y utilidad. El dolor de la traición era casi físico. Sentía como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo, desmoronándose en 1000 pedazos. Pero mientras las horas de la madrugada pasaban lentamente, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Entre las lágrimas de tristeza, empezaron a surgir chispas de rabia. Una rabia justa que no sentía desde hacía mucho tiempo. La rabia de una mujer que ha sido injusticiada. La rabia de una fiscal que ve un crimen suceder ante sus ojos. Fue entonces cuando me di cuenta, Eduardo había olvidado por completo quién era yo antes de ser su madre, o tal vez nunca lo había sabido realmente. Para él, yo era solo la madre devota, la señora que hacía su plato favorito y escuchaba sus historias con atención. Pero antes de ser madre de Eduardo, yo era Elena Silveira, la fiscal que desmanteló esquemas de corrupción, que enfrentó a poderosos criminales sin parpadear, que conocía cada detalle del Código Penal como la palma de mi mano. Y esa Elena, que había estado dormida tanto tiempo, comenzaba ahora a despertar. Mientras el sol nacía, sequé las últimas lágrimas. En lugar del desespero, una fría determinación se apoderaba de mí. Eduardo había declarado la guerra a la persona equivocada. Me echó de casa, pensando que estaba enfrentando a una señora indefensa, cuando en realidad acababa de despertar a la fiscal implacable que un día hizo temblar de miedo a los peores criminales de Sao Paulo. Miré mi reflejo en el espejo del baño de Luía, con los ojos rojos de tanto llorar, el cabello canoso y desordenado, las arrugas más profundas por el estrés, pero detrás de esa apariencia frágil, vi el brillo de determinación que solía tener al entrar en un tribunal. No sabes lo que hiciste, Eduardo, susurré al espejo. Realmente no tienes idea de a quién acabas de desafiar. En ese momento decidí que no se trataría solo de recuperar mi casa, sino de justicia, de enseñarle una lección que mi hijo jamás olvidaría. Pueden imaginar lo que es capaz de hacer una fiscal de delitos, experta en fraudes y con décadas de experiencia derribando criminales poderosos, cuando es traicionada por su propio hijo. ¿Desde dónde me miras? ¿Has pasado por alguna situación de ingratitud familiar? Deja en los comentarios tu ciudad y tu experiencia. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal de Bobo. Recuerda para no perderte el próximo capítulo de esta historia. Lo que sucedió en los 3 meses siguientes cambiaría por completo el rumbo de mi vida y la de Eduardo, de maneras que nadie podría prever. Mi primera noche en casa de Luía fue de pesadillas. Desperté varias veces sudando frío, soñando que llamaba a la puerta de mi propia casa y nadie atendía. Cuando el sol finalmente salió, me arrastré a la cocina. Luía ya estaba de pie, preparando café. «Necesitas comer algo, Elena», me dijo, empujando una taza de café fuerte hacia mí. «Después iremos a buscar tus cosas». Miré el reloj. 8 de la mañana. En 1 hora debía encontrarme con Eduardo para recoger mis pertenencias. Mis manos temblaban al sostener la taza. No era solo tristeza, me di cuenta. Era una rabia que comenzaba a hervir lentamente dentro de mí. El taxi se detuvo frente a la casa a las 8:45. Mi casa, construida ladrillo a ladrillo con el dinero que Ricardo y yo ahorramos durante años. Cada planta en el jardín elegida por mí. Cada color de pared, una decisión mía. Y ahora llamaba a la puerta como una extraña. Eduardo abrió sosteniendo una carpeta. «Llegas tarde», dijo mirando el reloj.
Sin un buenos días, sin una sonrisa, solo frialdad. He hecho una lista de tus cosas personales, continuó entregándome un papel. Cualquier objeto de la casa se queda aquí. Tienes una hora. Las cajas estaban en el antiguo cuarto de huéspedes, ahora completamente vacío. Mis ropa, zapatos, algunos libros, álbumes de fotos, documentos personales, 57 años de vida reducidos a 7 cajas de cartón. Fue cuando abrí el cajón de mi antiguo escritorio que encontré algo que Eduardo había olvidado quitar, mi cartera de fiscal. Pasé los dedos por la insignia, sintiendo el metal frío contra mi piel. Por un momento, reviví la sensación de poder y propósito que sentía al usarla. Esa cartera representaba quién era realmente antes de ser solo la madre de Eduardo. La guardé rápidamente en el bolsillo antes de que alguien lo notara, sería mi pequeño secreto. Un recordatorio de que no todo estaba perdido. Mientras recogía mis cosas, escuché voces en el pasillo. Camila y doña Olivia conversando sin preocuparse por bajar el tono. Finalmente nos libramos de esa vieja, decía Camila, su voz cargada de desprecio. Ahora podemos reformar todo. Esa decoración anticuada me ponía de los nervios. Eduardo hizo lo que tenía que hacer, respondió doña Olivia. Esa mujer nunca fue lo suficientemente buena para Ricardo. Siempre supe que era interesada. Pero ahora, con el nuevo proyecto, Eduardo finalmente ocupará el lugar que merece en la sociedad. ¿Proyecto? ¿Qué proyecto sería ese? Me aseguré de memorizar cada palabra que escuché. Cuando terminé de empacar mis cosas, Eduardo llamó a un chofer para llevar las cajas al apartamento de Luía, ni se ofreció a ayudar. Antes de salir, me detuve en la puerta de la sala, donde él, Camila y doña Olivia estaban sentados, ya discutiendo los planes de reforma. Eduardo, lo llamé manteniendo la voz firme a pesar del dolor. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Me miró con impaciencia. Ya hemos discutido esto, mamá. La decisión está tomada. Entiendo, respondí manteniendo la compostura. Solo quiero que sepas que sigo siendo tu madre y siempre estaré aquí cuando me necesites. Vi un destello de algo en sus ojos. Culpa, duda. Desapareció tan rápido que apenas pude registrarlo. Camila se levantó rápidamente y entrelazó su brazo con el de él, como marcando territorio. Elena, los muebles de tu habitación serán donados mañana, dijo con falsa dulzura. Si tienes algún apego sentimental a algo, te sugiero que lo lleves ahora. Miré la mesita de noche donde estaba el marco con la foto de Ricardo. Caminé hasta allí y lo tomé junto con su reloj de pulsera que guardaba como recuerdo. Sentí los ojos de doña Olivia siguiéndome, juzgando cada movimiento. Eso es todo, dije mientras caminaba hacia la puerta. Cuando salí, no miré atrás. No les di el placer de verme llorar. Mantuve la cabeza en alto hasta entrar en el taxi. Solo entonces, sola en el asiento trasero, dejé que las lágrimas fluyeran silenciosamente. Los días siguientes fueron nebulosos. Pasé horas acostada en la habitación de huéspedes de Luía, mirando al techo, reviviendo los últimos años, tratando de entender dónde había fallado. Luía respetó mi espacio, pero insistía en que comiera y me duchara regularmente como una madre hace con un niño. Irónico, ¿no? Fue en ese día que algo cambió. Desperté en medio de la noche con una claridad que no sentía desde hacía tiempo. Me levanté, fui a la sala y abrí mi cartera de promotora nuevamente. Dentro estaban aún las tarjetas de visita de antiguos colegas, jueces, delegados, otros promotores, una red de contactos que construí a lo largo de años de carrera. A la mañana siguiente le dije a Luía que necesitaba salir a resolver algunos asuntos. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa verde oscuro que Ricardo siempre decía que combinaba con mis ojos. Recogí mi cabello en un moño elegante. Me puse un lápiz labial discreto. Quería parecer profesional, segura. Quería sentirme como Elena Silveira, la promotora, no como la madre abandonada. Mi primera parada fue en el foro de Barra Funda. Tantas memorias de esos pasillos, de esas salas. Algunos rostros aún eran familiares. Funcionarios más antiguos me reconocieron. Asintieron con respeto. Doctora Elena, ¿cuánto tiempo? Fue como si una parte adormecida de mí comenzara a despertar. Encontré a la doctora Beatriz Campos en su oficina.
Ella había sido mi pasante cuando comencé en la fiscalía. Ahora era una respetada promotora de justicia. Elena, exclamó ella, levantándose para abrazarme. ¡Qué maravillosa sorpresa! ¿Qué haces aquí después de tantos años? Le conté todo. Mi voz, al principio temblorosa, fue ganando firmeza a medida que relataba los acontecimientos. La expresión de Beatriz cambió de sorpresa a indignación. Esto es absurdo, dijo ella al terminar. La casa era de ella y de Ricardo. ¿Cómo puede Eduardo alegar que está a su nombre? No lo sé, Beatriz. Cuando Ricardo murió, Eduardo solo tenía 8 años. Dejé que el abogado de la familia se encargara del inventario. Estaba demasiado destrozada para concentrarme en los detalles. Beatriz escribió algo en su computadora. Vamos a verificar el registro de la propiedad. Si hubo alguna fraude, lo descubriremos. Mientras esperábamos los resultados, Beatriz me actualizó sobre los casos en los que había trabajado. Habló sobre sus hijos, su reciente divorcio. La vida continuaba para todos, mientras que la mía parecía haberse congelado en el momento en que fui expulsada de casa. El teléfono sonó. Era el empleado del registro con la información que Beatriz había solicitado. Interesante, dijo ella, anotando algo. Según los registros, la casa fue transferida a nombre de Eduardo hace 3 años, con su firma autorizando la transferencia. Eso es imposible, exclamé, sintiendo que la sangre se me helaba. Nunca autoricé tal cosa. Beatriz me miró con seriedad. Entonces estamos hablando de falsificación de documentos. Un delito grave. Salí del tribunal con una chispa de esperanza. Beatriz prometió investigar el caso discretamente y mantenerme informada. Mi próximo destino era la panadería Sabor de Minas, donde trabajaba Antonio, un viejo amigo y vecino. Antonio me recibió con un abrazo fuerte. Su rostro arrugado mostraba una preocupación genuina. Elena, qué bueno verte. Escuché lo que pasó. Es una vergüenza lo que hizo tu hijo. Nos sentamos en una mesa al fondo de la panadería. El olor a pan fresco traía un extraño consuelo. Antonio, necesito tu ayuda, dije, manteniendo la voz baja. Eduardo mencionó un nuevo emprendimiento. ¿Sabes algo sobre eso? Antonio miró a su alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchara. Eduardo abrió una constructora hace unos meses. Escuché que están planeando un condominio de lujo en los terrenos de la antigua fábrica en la zona este. Una inversión millonaria. ¿Millonaria? Repetí sorprendida. Eduardo nunca tuvo ese tipo de dinero. Trabajaba como gerente en una tienda por departamentos. Antonio se encogió de hombros. La gente dice que consiguió inversores poderosos. Su suegra es una de ellas, según dicen. Eso no tenía sentido. Doña Olivia siempre fue de clase media alta, pero no tenía el tipo de dinero necesario para un proyecto de esa magnitud. Y Eduardo, a pesar de ser ambicioso, nunca mostró tanto talento para los negocios. Antonio continuó. Hay algo más que deberías saber. Doña Zulmira, tu antigua empleada, fue despedida por Camila justo después de que te fuiste. Ella está viviendo con su hija en Tatuapé. Dijo que tiene cosas importantes que contarte. Anoté la dirección de Doña Zulmira. Cada información era una pieza del rompecabezas que comenzaba a armar. En los días siguientes continué mi investigación. Visité a Doña Zulmira, quien me contó sobre conversaciones que escuchó entre Eduardo, Camila y Doña Olivia. Hablaban sobre usar mi nombre en documentos, sobre una gran inversión que cambiaría sus vidas, sobre cómo yo era un obstáculo que necesitaba ser removido. La joven Camila decía que la señora nunca lo descubriría, contó Doña Zulmira, indignada, que la señora estaba demasiado vieja para entender de negocios. Me llené de tanta rabia que comencé a grabar algunas conversaciones en mi celular cuando dejaban el teléfono en la mesa de la cocina. Doña Zulmira me entregó una memoria USB. Todo está ahí, doña Elena. Espero que le ayude a hacer justicia. Cuando volví al apartamento de Luía esa noche, ya no sentía solo tristeza, era una determinación fría y calculada. Eduardo había cometido delitos graves, falsificación de documentos, apropiación indebida, posiblemente fraudes fiscales.
Y yo tenía las herramientas y el conocimiento para demostrarlo. Durante la cena, Louis notó el cambio en mí. Pareces diferente hoy, Elena, pero tú misma. Sonreí por primera vez en semanas. Estoy volviendo a ser quien era, Louis. La fiscal Elena Silveira ha vuelto. Esa noche, sentada en la mesa de la cocina de Louis, comencé a organizar mis notas. Cada nombre, cada fecha, cada información que había recopilado. Beatriz envió los documentos del registro de la propiedad. La firma en el papel definitivamente no era la mía. En la memoria USB de doña Zulmira, encontré conversaciones incriminatorias sobre el proyecto inmobiliario, menciones a dinero no declarado y planes detallados sobre cómo alejarme de casa. Pero lo que más me impactó fue descubrir que el supuesto embarazo de Camila era una farsa. En una de las grabaciones, discutía con doña Olivia sobre cómo simular un embarazo para acceder a un fondo fiduciario que Ricardo había dejado para futuros nietos. Un plan elaborado que incluía barrigas falsas y exámenes médicos falsificados. Con cada nuevo descubrimiento sentía que mi corazón se endurecía un poco más. Ya no se trataba solo de la casa, era sobre justicia, sobre hacer que Eduardo enfrentara las consecuencias de sus actos. Durante las semanas siguientes, reactivé contactos en el Ministerio Público, en la Policía Federal, en la Hacienda. Antiguos colegas felices de ayudar a la legendaria fiscal Elena Silveira. Descubrí que el proyecto inmobiliario de Eduardo estaba lleno de irregularidades, licencias ambientales falsificadas, sobornos a inspectores, lavado de dinero a través de empresas fantasma. Cada noche antes de dormir, miraba la foto de Ricardo en la mesita de noche. Estarías tan decepcionado de él, susurraba a la imagen de mi difunto marido. Pero voy a arreglar esto, lo prometo. En algún momento de este proceso, me di cuenta de que lloraba menos. El vacío en mi pecho daba paso a un propósito. La mujer frágil y derrotada que fui expulsada de casa estaba siendo lentamente reemplazada por la fiscal decidida que una vez fui. Al final del segundo mes, recibí una llamada de Beatriz. Elena, lo logramos. Tenemos pruebas suficientes para una orden de búsqueda y captura, además de prisión preventiva para Eduardo, Camila y la suegra. Falsificación de documentos, estafa, apropiación indebida, fraude fiscal. La lista es larga. Cuando pregunté sintiendo que mi corazón se aceleraba. Podemos actuar en 2 semanas cuando tengamos todos los documentos en orden. Pero Elena, tengo que advertirte. Esto va a ser un escándalo. Tu hijo puede enfrentar años de prisión. Respiré hondo. Él no me dio opción, Beatriz. Cuando cambió esa cerradura, no solo me estaba echando de casa, estaba rechazando todo lo que soy, todo lo que le enseñé sobre integridad y respeto. Esa noche soñé con el tribunal. Estaba de pie, usando mi antiguo traje de fiscal, mirando a Eduardo en el banquillo de los acusados. En lugar de ira o triunfo, solo sentí una profunda tristeza. Me desperté con la almohada empapada de lágrimas. Fue entonces cuando comprendí que, a pesar de todo, él seguía siendo mi hijo. El niño que un día sostuvo mi mano con confianza, que lloró en mi regazo cuando tuvo pesadillas, que me regaló dibujos en el Día de la Madre, ¿dónde se había perdido ese niño? ¿En qué momento se convirtió en este hombre capaz de echar a su propia madre a la calle? Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. La máquina de la justicia ya estaba en movimiento y, en el fondo, sabía que era lo correcto, no solo por mí, sino por todos los que Eduardo y sus cómplices habían engañado. A la mañana siguiente recibí otra llamada. Era Pedro Enrique, un antiguo compañero de Eduardo que no veía desde hacía años. Doña Elena, soy Pedro. No sé si se acuerda de mí. Claro que me acuerdo, Pedro. ¿Qué pasó? Necesito hablar con usted. Es sobre Eduardo. Hay cosas que necesita saber, cosas que él me contó después de unas copas, cosas sobre la casa, sobre el proyecto. Quedamos en encontrarnos al día siguiente en un café discreto en el centro de la ciudad. Otra pieza del rompecabezas que estaba armando con cuidado. En la víspera de cumplir 3 meses desde que fui echada de casa, recibí la noticia de que Eduardo y Camila organizarían una gran fiesta para anunciar oficialmente el embarazo y celebrar el lanzamiento del proyecto inmobiliario. Invitaron a toda la élite paulista, empresarios, políticos, celebridades. Es el momento perfecto, dijo Beatriz por teléfono. Todos los involucrados estarán allí.
¿Podemos ejecutar las órdenes durante la fiesta? Pensé en la humillación que sentí cuando Eduardo me echó delante de los vecinos. Ahora él sentiría lo mismo, pero multiplicado por 100, su caída sería pública, espectacular, imposible de ocultar. Estaré allí, respondí, sintiendo una extraña calma invadirme. Quiero mirarlo a los ojos cuando todo se derrumbe. Pasé los últimos días preparándome. Elegí cuidadosamente lo que llevaría, un traje verde oscuro, elegante e intimidante, las mismas joyas que usaba en los días de tribunal. Quería que Eduardo me viera no como la madre debilitada que echó de casa, sino como la fiscal implacable que él había olvidado que era. La noche anterior a la fiesta, me senté en el balcón del apartamento de Luía, mirando las luces de la ciudad. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos meses, en el dolor, en la ira, en la determinación que me movía, en el hijo que había perdido mucho antes de que él cambiara la cerradura de la puerta. Mañana todo cambia. Susurré para mí misma, sintiendo el peso de las palabras. Luía se unió a mí, ofreciéndome una copa de vino. ¿Estás segura de que quiere hacer esto, Elena? Aún hay tiempo de echarse atrás. La miré, mi fiel amiga, que me acogió en el momento más difícil, que fue testigo de mi caída y ahora de mi resurrección. Nunca tuve tanta certeza de algo en mi vida. Luía, Eduardo necesita aprender que nuestras acciones tienen consecuencias, que no se echa a una madre a la calle sin más, que la justicia, aunque lenta, es implacable. Tomé un sorbo de vino, sintiendo el líquido caliente bajar por mi garganta, calmando mis nervios. Mañana, cuando entre en esa casa con los agentes de la Policía Federal, no seré solo una madre buscando venganza. Seré la promotora Elena Silveira, haciendo lo que siempre he hecho mejor, asegurar que se haga justicia. Y por primera vez en 3 meses, sonrío con genuina satisfacción. A la mañana siguiente desperté antes de que sonara el despertador. El sol apenas comenzaba a asomarse, pero mi mente ya estaba alerta, revisando cada detalle del plan. Me vestí con cuidado, no el traje verde que había reservado para el día de la fiesta, sino ropa discreta que no llamara la atención. Hoy sería un día dedicado a los últimos preparativos. Tomé café en silencio mientras Luía aún dormía. Había algo solemne en ese momento, como un general revisando estrategias antes de la batalla decisiva. El café amargo combinaba con mi estado de ánimo, decidido, sin espacio para la dulzura o la duda. Mi primer destino era la oficina de Pedro Enrique. Me había llamado el día anterior, ansioso, diciendo que tenía documentos que no podía enviarme digitalmente. Cosas que Eduardo me confió cuando pensó que aún era su amigo, explicó con voz tensa. El edificio comercial en la Avenida Paulista estaba casi vacío a esa hora de la mañana, solo había guardias de seguridad y algunos equipos de limpieza. Pedro me esperaba en la recepción, mirando nerviosamente a su alrededor. Señora Elena, dijo estrechando mi mano con fuerza. Vamos a mi oficina. Pedro había cambiado desde la última vez que lo vi hace años. El joven despreocupado ahora era un hombre con profundas ojeras y una expresión de alerta constante. Cuando cerró la puerta de su oficina, parecía que un peso se levantaba de sus hombros. He trabajado con Eduardo los últimos 2 años, comenzó, abriendo una carpeta llena de documentos. Al principio creí que estábamos construyendo algo legítimo, un gran proyecto inmobiliario que revolucionaría la zona este. Pero poco a poco empecé a notar irregularidades. Pedro esparció los papeles sobre la mesa. Planos arquitectónicos, contratos, licencias ambientales, evaluaciones de terrenos. La propiedad donde construiríamos está en un área de protección ambiental, explicó señalando un mapa. Eduardo consiguió las licencias mediante sobornos. 50.000 para este inspector, 100.000 para aquel director. Todo documentado en una contabilidad paralela que me confió cuando pensó que estaba de su lado. Tomé los papeles con manos ligeramente temblorosas. Mi hijo, mi Eduardo, involucrado en sobornos y corrupción. Cada nuevo descubrimiento era como un puñal en mi corazón, pero no podía dar marcha atrás ahora. ¿Y qué hay de la casa?, pregunté manteniendo la voz firme. ¿Cómo logró transferirla a su nombre? Pedro bajó la mirada, visiblemente incómodo. Fue idea de Camila, en realidad. Ella descubrió que el abogado que manejó el inventario de su marido era adicto al juego. Eduardo lo buscó. Ofreció 200.000 para falsificar documentos, mostrando que la casa había sido dejada exclusivamente para él.
Luego falsificaron su firma autorizando la transferencia. La frialdad calculadora del plan me impactó. No era un acto impulsivo, sino algo planeado durante años, esperando el momento adecuado para ejecutarse. ¿Por qué me cuentas esto ahora, Pedro?, pregunté, estudiando su rostro. Eduardo ha sido su amigo durante tanto tiempo. Pedro respiró hondo, pasando la mano por su cabello. ¿Por qué llegó tan lejos, señora Elena? Una cosa es hacer negocios al margen de la ley. Otra completamente diferente es echar a su propia madre a la calle. Además, dudó. Eduardo no solo está perjudicando a usted. Hay cientos de personas que han invertido sus ahorros en este proyecto, creyendo que era legítimo, personas que perderán todo cuando se descubra la estafa. Salí de la oficina de Pedro con una carpeta llena de pruebas. El peso de los documentos en mi bolso parecía multiplicarse con cada paso. No eran solo papeles, eran vidas, sueños, futuros destruidos por la codicia de mi propio hijo. Mi próximo destino era la oficina de Beatriz. Ella me recibió con su habitual abrazo fuerte, pero noté la seriedad en sus ojos. Esto no era solo otro caso para ella, era personal. Tengo novedades, dijo señalando la silla frente a ella. La jueza Carmen autorizó las escuchas telefónicas. Hemos estado monitoreando las llamadas de Eduardo, Camila y doña Olivia durante una semana. ¿De verdad?, pregunté inclinándome hacia adelante. Es peor de lo que imaginábamos, Elena, respondió Beatriz, abriendo su computadora portátil. Eduardo no solo está falsificando documentos y sobornando a funcionarios públicos. Está lavando dinero para un grupo de narcotraficantes del norte. El impacto me dejó sin palabras. ¿Narcotraficantes? Mi hijo involucrado con el crimen organizado. Era demasiado difícil de creer. Beatriz continuó. Los poderosos inversores que consiguió para el proyecto son tapaderas de una facción criminal. Están usando la constructora de Eduardo para blanquear dinero del tráfico. ¿Él lo sabe?, pregunté, mi voz casi un susurro. Por las conversaciones interceptadas, no solo lo sabe, sino que fue él quien propuso el arreglo, respondió Beatriz con pesar en la voz. Estaba desesperado por capital y buscó a las personas equivocadas. La sala parecía girar a mi alrededor. Era como si estuviera conociendo a un extraño, no al niño que crié con tanto amor. ¿Cómo pudo Eduardo llegar a este punto, Beatriz? Esto cambia todo, dije sintiendo el peso de la situación. No se trata solo de mi casa o de un hijo ingrato. Estamos hablando de crimen organizado. Exactamente, asintió ella. Por eso la Policía Federal ha asumido el caso y necesitamos actuar rápido. Si esos narcotraficantes descubren que estamos investigando a Eduardo, su vida corre peligro. El paradoja de la situación no me pasó desapercibida. Estaba ayudando a arrestar a mi hijo, pero también, de alguna manera, salvando su vida. Al salir del tribunal, decidí hacer una parada no planeada. Casi sin pensarlo, me dirigí al cementerio donde estaba enterrado Ricardo. No había ido desde su cumpleaños hace meses. Antes de que todo esto comenzara, la tumba estaba limpia, con flores frescas. Probablemente Eduardo aún mandaba al jardinero a cuidarla, un gesto automático que no reflejaba un verdadero respeto. Me senté en el banco de piedra junto a la lápida, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. ¿Qué hicimos mal, Ricardo?, murmuré al viento. ¿Dónde fallamos en su crianza? ¿Cómo nuestro hijo se convirtió en este hombre que ni siquiera reconocemos ya? El silencio del cementerio fue mi única respuesta, pero de alguna manera sentí una paz que no experimentaba desde hacía meses, como si Ricardo, desde algún lugar, me diera su bendición para lo que estaba a punto de hacer. Cuando regresé al apartamento de Luía, encontré una sorpresa. Doña Zulmira estaba allí sentada en la cocina tomando té con mi amiga. Doña Elena, exclamó la señora, levantándose para abrazarme. Qué bueno verte con más color en el rostro. Doña Cira había sido nuestra empleada durante más de 15 años. Conocía cada rincón de la casa, cada secreto de la familia. Cuando Ricardo murió fue ella quien me sostuvo en los primeros días, asegurándose de que comiera, me duchara y siguiera adelante. Tengo más cosas que contarte, me dijo después de que nos sentamos. Cosas que escuché y vi en la casa después de que la señora se fue. Según doña Zulmira, la situación se estaba deteriorando rápidamente.
Eduardo y Camila discutían constantemente. La farsa del embarazo se volvía difícil de mantener. Y lo peor, representantes de los inversores comenzaron a aparecer en la casa, haciendo exigencias y dejando amenazas veladas. Una vez escuché a don Eduardo por teléfono, desesperado, contó doña Zulmira. Decía, necesito más tiempo y no me fallen. Ustedes saben lo que pasa con quienes fallan. Nunca vi al chico tan asustado. ¿Y doña Olivia?, pregunté. ¿Ella sabe en qué lío está su yerno? Doña Zulmira soltó una risa amarga. Esa no es tan inocente como parece. La escuché a ella y a Camila hablando sobre cómo desaparecerían cuando el dinero del proyecto saliera. Tienen pasajes comprados a Europa. Más traiciones, más decepciones. La red de mentiras que Eduardo había tejido comenzaba a cerrarse a su alrededor y él ni lo notaba. Esa noche reuní todas las pruebas, organizándolas meticulosamente. Documentos de Pedro, informes de Beatriz, grabaciones de doña Zulmira. Resultados de las escuchas telefónicas. Juntos formaban un caso irrefutable. Eduardo, Camila y doña Olivia no tendrían forma de escapar. Mientras organizaba los papeles, encontré una foto antigua que había traído sin darme cuenta entre mis cosas. Eduardo a los 10 años, sonriendo, sosteniendo un trofeo de natación, su primer campeonato. Recordé lo nervioso que estaba ese día, como me apretó la mano con fuerza antes de la prueba. Mamá, ¿y si pierdo?, me había preguntado con los ojos llenos de miedo. No importa si ganas o pierdes, hijo. Le respondí, ¿qué importa es que siempre des lo mejor de ti y nunca lastimes a otros para ganar? ¿Dónde se había perdido ese niño? ¿En qué momento los valores que intenté enseñarle fueron reemplazados por esta ambición desmedida? Guardé la foto de nuevo en la caja. No podía permitirme dudar ahora. Lo que estaba en juego era más grande que mi dolor de madre, más grande que la casa, incluso más grande que la traición de Eduardo. Eran vidas, fortunas, el futuro de cientos de personas inocentes que invirtieron en el proyecto fraudulento. A la mañana siguiente recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Mamá, soy yo, Eduardo. Mi corazón se detuvo por un segundo. Era la primera vez que me llamaba desde que me echó de casa. Su voz sonaba extraña, tensa. Eduardo, respondí, manteniendo un tono neutro. ¿Qué quieres? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Escuché su respiración pesada, como si estuviera reuniendo valor. Quería saber si vas a la fiesta mañana. Enviamos una invitación al apartamento de Luía. De hecho, la invitación había llegado. Un gesto vacío, probablemente idea de Camila para mantener las apariencias. El gran anuncio de la constructora Silveira en el nuevo heredero, decía la tarjeta en letras doradas. Una doble mentira. ¿Por qué quieres que vaya, Eduardo?, pregunté apretando el teléfono con fuerza. Para humillarme una vez más. No, mamá. Yo dudó. Hay personas importantes que asistirán. Sería bueno para la imagen de la familia que estuvieras allí. Imagen de la familia. Como si aún fuéramos una familia. Como si él no hubiera destruido eso en el momento en que cambió la cerradura. Estaré allí, respondí con firmeza. Puedes contar con mi presencia. Tras colgar, me quedé mirando el teléfono, tratando de descifrar qué había detrás de esa invitación. Eduardo parecía nervioso, casi desesperado por mi presencia. ¿Por qué? ¿Qué estaba planeando? Llamé a Beatriz de inmediato. Eduardo acaba de llamarme invitándome a la fiesta, le expliqué. Algo no está bien. Intensificaré la vigilancia, respondió ella. Tal vez haya descubierto algo sobre la investigación y esté tratando de evaluar lo que sabes. El día pasó lentamente, cada hora estirándose infinitamente. Hice una última visita a doña Zulmira, quien me entregó algunas grabaciones más. Ten cuidado mañana, doña Elena, me aconsejó apretando mis manos entre las suyas. Esa gente es peligrosa. Esa noche no pude dormir. Estuve en el balcón del apartamento de Luía, observando las luces de la ciudad, pensando en cómo mi vida había cambiado drásticamente en solo 3 meses. De madre y ama de casa, a investigadora implacable, reuniendo pruebas contra mi propio hijo.
En el horizonte podía ver el contorno de mi antiguo barrio. Mi casa estaría allí iluminada, probablemente ya decorada para la gran fiesta, la casa que Ricardo y yo compramos cuando supimos que estaba embarazada. La casa donde di a luz mis sueños y esperanzas, donde planté un jardín que ahora otras manos cuidaban. Mañana volvería no como invitada, sino como acusadora, no como madre suplicante, sino como la fiscal que nunca dejé de ser. En la mañana de la fiesta, me puse el traje verde oscuro que había reservado para la ocasión. Recogí mi cabello en un moño severo. Me puse las perlas que Ricardo me dio en nuestro 10º aniversario de bodas. Quería que Eduardo me viera así, fuerte e inquebrantable, completamente diferente de la mujer rota que él expulsó de casa. Beatriz me llamó para confirmar los últimos detalles. Los agentes estarán listos a las 9 de la noche, explicó. Cuando el evento esté en su apogeo, entraremos. ¿Estás segura de que quieres estar presente, Elena? Podemos hacerlo sin ti. Necesito estar allí, respondí sin dudar. Necesito ver su rostro cuando se dé cuenta de que el juego ha terminado. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Revisé cada documento, cada grabación, cada prueba que habíamos reunido. El caso era sólido. No había escape para Eduardo, Camila o doña Olivia. A las 7 de la noche Luía me ayudó con los últimos preparativos. Insistió en prestarme su collar de diamantes para que entres en esa casa brillando como la reina que eres, dijo con una sonrisa alentadora. Antes de salir, me miré una última vez en el espejo. ¿Quién era esa mujer que me miraba de vuelta? No era la madre dedicada y sumisa que Eduardo conocía. Era Elena Silveira, la fiscal implacable, la mujer que un día hizo temblar a poderosos criminales. ¿Estás lista?, preguntó Luía, parada en la puerta. Respiré hondo sintiendo una calma extraña invadirme, más lista que nunca. El taxi nos dejó a una cuadra de la casa. Preferí llegar discretamente evitando la entrada principal donde fotógrafos y VIPs se aglomeraban. A lo lejos veía la casa iluminada, música escapando por las ventanas abiertas, siluetas moviéndose detrás de las cortinas. Mi casa, mi hogar, se ha convertido en el escenario de la mayor farsa que mi hijo ha representado. Miré el reloj. 8:30 de la noche. En 30 minutos todo cambiaría. En 30 minutos, la verdad saldría a la luz, implacable e ineludible. Caminé lentamente hacia la casa, cada paso acercándome no solo al enfrentamiento final, sino también a la justicia que tanto he buscado en los últimos 3 meses. No era solo por mí o por la memoria de Ricardo, era por todos los que Eduardo había engañado, por todas las vidas que había puesto en riesgo con su avaricia desmedida. Al llegar a la puerta, respiré hondo. Un guardia me reconoció, uno de los que presenció mi humillación meses atrás y rápidamente desvió la mirada incómoda. Buenas noches, dije levantando la barbilla. Soy Elena Silveira. Creo que estoy en la lista de invitados. El guardia consultó la lista con evidente nerviosismo. Sus ojos iban y venían entre mi nombre en el papel y mi rostro decidido. Sí, señora, puede entrar, dijo finalmente abriendo la puerta con un clic electrónico. El jardín que alguna vez fue mi refugio estaba irreconocible. Luces decorativas colgaban de los árboles que planté con mis propias manos. Los camareros circulaban con bandejas de champán entre los invitados en trajes de gala. En el centro una enorme escultura de hielo mostraba el logotipo de la constructora Silveira, una S estilizada que recordaba vagamente al símbolo del dólar. Caminé por el jardín como una extraña, observando los cambios que Camila había hecho en la casa. Mis parterres de rosas, reemplazados por arreglos modernos de piedras y cactus. La fuente que Ricardo instaló para mí en nuestro 10º aniversario, ahora cubierta por una estructura metálica que servía de escenario para un cuarteto de cuerdas. Al entrar en la casa, el impacto fue aún mayor. Las paredes que antes exhibían nuestras fotos familiares ahora estaban cubiertas de arte abstracto, caro y sin alma. La sala de estar, donde pasé tantas noches leyendo para Eduardo cuando era niño, se había transformado en un espacio frío e impersonal, como la página de una revista de decoración. Señora Elena, me giré para encontrar a Pedro, el amigo de Eduardo, que me había proporcionado documentos cruciales. Parecía tenso, vestido con un traje bien cortado, que no podía ocultar su incomodidad. Pedro, saludé con un gesto discreto. ¿Está todo preparado?
Sí, murmuró mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchara. Los agentes federales están posicionados, solo esperan la señal. Consulté mi reloj. 15 minutos para las 9, 15 minutos separando a Eduardo de su destino. ¿Dónde está mi hijo?, pregunté. Pedro indicó con un gesto sutil el otro lado del salón, en la biblioteca con los inversionistas. La antigua biblioteca, el santuario de Ricardo, ahora servía de oficina para negocios turbios. Sentí una nueva ola de indignación recorrerme. Mantente cerca, instruí a Pedro. Cuando todo comience quiero que estés visible. Eduardo necesita entender que ha sido traicionado, así como él me traicionó. Caminé por el salón abarrotado, reconociendo rostros del mundo empresarial, político y social de Sao Paulo. Personas poderosas, influyentes, todas engañadas por el encanto y las promesas vacías de mi hijo. Algunos me reconocieron, antiguos colegas de la fiscalía, amigos de Ricardo, y parecieron sorprendidos por mi presencia. Los saludé con gestos educados, sin detenerme a conversar. Entonces vi a Camila, en el centro de un círculo de admiradores, luciendo una barriga falsa de aproximadamente 6 meses, cubierta por un vestido de seda azul marino que debía costar más de lo que la mayoría de las personas gana en un mes. Ella reía, una mano protectora sobre su barriga inexistente, la otra sosteniendo una copa que parecía contener agua, pero que yo sabía que era champán. La señora Zulmira me había contado sobre este truco específico. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Vi cómo la sonrisa de Camila titubeó, una sombra de incertidumbre pasó por sus ojos. Claramente no esperaba que yo realmente apareciera. Mantuve mi expresión neutra, sosteniendo su mirada hasta que ella desvió la vista primero, volviendo apresuradamente a sus invitados. Pequeña victoria, pensé para mí misma. La primera de muchas esta noche. Continué mi recorrido por el salón, notando a doña Olivia en un rincón, conversando íntimamente con un hombre de aspecto severo que reconocí de las fotos de la investigación. Uno de los representantes de los inversores del mundo del crimen. Resultaba interesante cómo ella, siempre tan preocupada por el estatus social, ahora se mezclaba cómodamente con criminales. El reloj marcaba las 8:55. 5 minutos para el inicio del espectáculo. Tomé una copa de champán de un camarero que pasaba y me posicioné estratégicamente cerca de la escalera principal, desde donde tendría una vista clara de todo el salón. Fue entonces cuando la puerta de la biblioteca se abrió y Eduardo emergió, seguido por 3 hombres de expresiones serias y trajes impecables. Mi hijo, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Parecía tenso, su sonrisa no alcanzaba sus ojos, gotas de sudor eran visibles en su frente a pesar del aire acondicionado. Nuestras miradas se encontraron a través del salón. Por un momento vi algo pasar por sus ojos. Sorpresa, confusión, tal vez incluso un destello de culpa. No esperaba verme allí, tan compuesta, tan diferente de la mujer destrozada que había expulsado meses atrás. Eduardo murmuró algo a sus acompañantes y comenzó a caminar en mi dirección. Enderecé mi postura, preparándome para el enfrentamiento. Mamá, dijo al acercarse, su voz una mezcla de nerviosismo y falsedad. Qué bueno que viniste. No podía perderme esto, respondí manteniendo un tono neutro. Después de todo, no es todos los días que un hijo anuncia un embarazo falso y un negocio fraudulento, ¿verdad? El rostro de Eduardo palideció. ¿De qué hablas? Sonreí levemente. ¿Realmente pensaste que me quedaría sentada llorando después de lo que hiciste? ¿Olvidaste quién soy, Eduardo? ¿Olvidaste lo que hice durante 30 años antes de dedicar mi vida a ti? Miró a su alrededor, nervioso, asegurándose de que nadie nos escuchara. No sabes de qué hablas. Te sugiero que disfrutes de la fiesta y no causes problemas. ¿Problemas? Repetí con una suave risa. Oh hijo, ni te imaginas lo que son problemas, pero lo descubrirás en exactamente, consulté mi reloj. 2 minutos. La confusión en su rostro lentamente dio paso al miedo. ¿Qué hiciste? En ese momento Camila se acercó, deslizándose al lado de Eduardo con la gracia estudiada de una serpiente. Elena, qué encantadora sorpresa, dijo ella, su tono dulce desmentido por sus ojos fríos. Espero que estés disfrutando de la fiesta. Intensamente respondí, especialmente porque sé cómo va a terminar.
Camila intercambió una mirada preocupada con Eduardo. ¿Qué quiere decir con eso? Antes de que él pudiera responder, el sonido de copas siendo delicadamente chocadas llenó el salón. Todos se volvieron hacia el centro de la sala, donde doña Olivia estaba de pie, sonriente, llamando la atención de los invitados. Damas y caballeros, anunció ella, con una voz artificialmente animada. Es con inmensa alegría que invito a mi yerno Eduardo y a mi hija Camila a hacer el gran anuncio de la noche. Un aplauso estalló en el salón. Eduardo dudó mirándome con creciente inquietud. Camila le tomó del brazo. Vamos, querido, insistió ella. Todos están esperando. Con una última mirada en mi dirección, Eduardo se dejó llevar hasta el centro del salón. Me situé tranquilamente cerca de la entrada principal, donde había acordado encontrar a Beatriz y los agentes. Ahora Eduardo y Camila eran el centro de atención, sonrisas ensayadas en sus rostros mientras los invitados se reunían a su alrededor. Eduardo tomó una copa de champán, preparándose para el brindis. Queridos amigos, comenzó él, su voz traicionando solo un leve temblor que probablemente solo yo, que lo conocía tan bien, podría notar. Camila y yo estamos emocionados de compartir dos maravillosas noticias con ustedes esta noche. Consulté nuevamente mi reloj. 9 en punto. Y como si hubiera sido cronometrado, escuché el sonido de coches frenando bruscamente afuera de la casa. Primero, continuó Eduardo, ignorante de lo que estaba a punto de suceder. Estamos felices de anunciar oficialmente que seremos padres en 3 meses. El sonido de puertas abriéndose de golpe interrumpió su discurso. Los invitados se volvieron confundidos hacia la entrada y allí estaba Beatriz, imponente en su traje oscuro, acompañada por agentes de la Policía Federal uniformados. Eduardo Silveira, anunció Beatriz, su voz clara y autoritaria resonando en el ahora silencioso salón. Tenemos una orden de arresto en su contra por falsificación de documentos, estafa, apropiación indebida, fraude fiscal, formación de banda y lavado de dinero. El shock en el rostro de Eduardo era algo que jamás olvidaré. La copa se le resbaló de la mano, estrellándose en el suelo de mármol. Camila se llevó las manos a la boca, su expresión oscilando entre horror y incredulidad. También tenemos órdenes para Camila Mendonca Silveira y Olivia Mendonca, continuó Beatriz. Mientras los agentes se dispersaban por el salón, el caos se instaló. Los invitados intentaban entender lo que estaba sucediendo. Murmullos de sorpresa llenaban el aire, algunos ya buscando discretamente la salida. Los inversores con quienes Eduardo estaba reunido intentaron salir por la parte trasera, solo para encontrar más agentes federales bloqueando su fuga. Caminé tranquilamente hasta quedar al lado de Beatriz, sintiendo todas las miradas volverse hacia mí. Eduardo, ahora siendo esposado, me miraba con una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Tú?, preguntó, su voz quebrada. ¿Tú hiciste esto conmigo? Me acerqué a él, manteniendo la voz baja para que solo él pudiera escuchar. Olvidaste quién era antes de ser tu madre. Una agente se acercó a Camila, que comenzó a gritar histérica mientras intentaba alejarse. Esto es un absurdo. Estoy embarazada. No pueden arrestarme. Interesante, comenté en voz alta lo suficiente para que los invitados cercanos pudieran escuchar. Especialmente considerando que no estás embarazada, Camila. La barriga es falsa, ¿verdad? Parte del plan para acceder al fondo fiduciario que mi marido dejó para futuros nietos. Hubo un suspiro colectivo de sorpresa. Camila palideció, sus manos instintivamente protegiendo su barriga falsa. Esto es una mentira, balbuceó, mirando desesperadamente a su alrededor en busca de apoyo. Tenemos las grabaciones de sus conversaciones con doña Olivia, respondí con calma. Firmamos registros médicos falsificados que ustedes compraron. Doña Olivia, escoltada por 2 agentes, me lanzó una mirada de puro odio. ¿Te vas a arrepentir de esto, Elena?, siseó. Nadie se mete con mi familia. Curioso, repliqué. Eso es exactamente lo que pensé cuando tu yerno me echó a la calle. Los agentes comenzaron a llevar a los 3 hacia la salida. Eduardo resistió, volviéndose hacia mí una última vez. ¿Por qué, mamá?, preguntó, su voz entrecortada. ¿Por qué hiciste esto? Miré a los ojos de mi hijo, los mismos ojos que alguna vez brillaban de alegría cuando le leía cuentos antes de dormir. Porque necesitabas aprender que nuestras acciones tienen consecuencias, Eduardo,
que no se puede echar a una madre a la calle sin más, que la justicia, aunque lenta, es implacable. Ahí vi algo romperse dentro de él en ese momento. Tal vez la realización de lo que había hecho, o quizás solo la comprensión de que su imperio de mentiras se había desmoronado por completo. Mientras los agentes lo llevaban afuera, me volví para enfrentar el salón lleno de invitados atónitos. Reconocía entre ellos a periodistas, empresarios, figuras públicas, todos testigos de la caída espectacular de Eduardo Silveira. Beatriz se acercó poniendo una mano reconfortante en mi hombro. «Está hecho, Elena, lo conseguimos». No, corregí suavemente. «Aún no ha terminado». Caminé hacia el centro del salón, al mismo lugar donde minutos antes Eduardo y Camila estaban a punto de hacer su gran anuncio. Los invitados se apartaron abriendo el camino, miradas mezcladas de horror y curiosidad fijas en mí. «Damas y caballeros», comencé con voz clara y firme. «Pido disculpas por el espectáculo inesperado. Mi nombre es Elena Silveira, fiscal penal retirada y madre de Eduardo Silveira». Respiré hondo antes de continuar. Hace 3 meses, mi hijo cambió las cerraduras de esta casa, mi casa, y me echó a la calle sin piedad. Hoy la justicia comienza a hacerse. Murmullos recorrieron la sala. Vi rostros conocidos, amigos, excolegas mirándome con una mezcla de sorpresa y admiración. Para aquellos que invirtieron en la constructora Silveira, lamento informar que han sido víctimas de un fraude elaborado. Los documentos están en manos de las autoridades y se iniciará un proceso de restitución. Más murmullos, ahora de alarma. Algunos invitados comenzaron a moverse apresuradamente hacia la salida. La investigación ha revelado vínculos con organizaciones criminales, continué. Recomiendo a todos aquellos que hayan tenido algún tipo de involucramiento financiero con Eduardo Silveira que se presenten voluntariamente ante las autoridades en los próximos días. La cooperación será considerada durante las investigaciones. En ese momento me di cuenta de que estaba exactamente en el lugar que me pertenecía, ya no como la madre sumisa y quebrada, sino como la fiscal que siempre fui, defendiendo la justicia, incluso cuando eso significaba enfrentar a mi propio hijo. A medida que los invitados comenzaban a dispersarse, miré alrededor de la casa, mi casa, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Cada habitación guardaba recuerdos buenos y malos. El lugar donde Eduardo dio sus primeros pasos, la mesa donde celebramos tantos cumpleaños, el sofá donde Ricardo sufrió el ataque al corazón que lo llevó lejos de nosotros. Pedro se acercó pareciendo aliviado ahora que todo había terminado. «¿Qué pasa ahora, doña Elena?». Ahora respondí caminando lentamente por la sala, tocando los muebles, recordando, comienza la parte más difícil. Pasé la noche en la casa. Después de que todos se fueron, los agentes federales se llevaron cajas de documentos, computadoras, dispositivos electrónicos, cualquier cosa que pudiera servir como evidencia. Beatriz se quedó hasta tarde asegurándose de que todo se hiciera correctamente. «Puedes volver a casa ahora, Elena», me dijo antes de irse. «Jurídicamente la casa es tuya, siempre lo ha sido». Agradecí con un abrazo. Pero cuando finalmente quedé sola, la sensación no fue de victoria completa. Caminé por los cuartos vacíos, recordando cómo eran antes de los cambios de Camila, imaginando cómo serían ahora. En la habitación de Eduardo, me detuve frente a una fotografía que él no había quitado. Él a los 5 años sentado en mi regazo, ambos sonriendo a la cámara. Tomé el marco sintiendo su peso en mis manos. «¿Dónde nos equivocamos, hijo?», murmuré a la imagen del niño que un día fue pura inocencia y alegría. «¿En qué momento te perdiste de mí?». Me senté en la cama, la habitación a mi alrededor parecía de repente demasiado grande, demasiado vacía. La venganza, por dulce que fuera, no llenaría ese vacío. La justicia se había hecho, sí, pero ¿a qué costo? Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Luía, preocupada. «¿Está todo bien, Elena?». «Lo vi en las noticias». «Está en todos los canales». «Sí», respondí dándome cuenta de que a pesar de todo era verdad. «Estoy bien, Luía. Estoy en casa». «¿Y cómo te sientes?». Miré a mi alrededor en la habitación, a la casa que había recuperado, a los recuerdos que ninguna reforma podría borrar, como si hubiera perdido y encontrado a la vez. Respondí honestamente. Después de colgar, permanecí sentada en la penumbra de la habitación,
el silencio de la casa envolviéndome como un pesado abrigo. Eduardo pasaría años en prisión. Camila y doña Olivia también enfrentarían las consecuencias de sus actos. Los inversores criminales ya estaban siendo rastreados por la Policía Federal. La justicia se había hecho, pero el precio fue alto. Mi hijo, mi familia, tal vez incluso parte de mí misma. Me quedé dormida allí mismo en la habitación de Eduardo, la fotografía aún en mis manos, soñando con un tiempo en que solo éramos madre e hijo, sin traiciones, sin venganza, solo amor. A la mañana siguiente desperté con el sol entrando por las rendijas de la cortina. Por un momento estuve desorientada. ¿Dónde estaba? Entonces todo volvió. La fiesta, las detenciones, mi amarga victoria. Me levanté, lavé mi cara y miré mi reflejo en el espejo. Los ojos que me miraban de vuelta ya no eran los de una víctima, pero tampoco los de una ganadora completa. Eran los ojos de alguien que había librado una batalla difícil y había salido viva para contar la historia. Bajé las escaleras lentamente, cada escalón trayendo recuerdos. En la cocina preparé café, el primero que hacía en esa casa en 3 meses. El aroma familiar llenó el ambiente, trayendo una extraña sensación de normalidad en medio del caos. Me senté a la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces alimenté a Eduardo cuando era niño, donde le enseñé lecciones de vida que eligió ignorar. La casa estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj de pared marcando el paso del tiempo. ¿Y ahora? Me pregunté en voz alta. ¿Qué hace Elena Silveira después de la venganza? La respuesta no llegó en palabras, sino como una certeza creciente dentro de mí. Tomé mi teléfono y marqué el número de Beatriz. Elena, ¿cómo estás?, preguntó al contestar. Estoy lista, respondí simplemente. ¿Lista para qué? Para volver. No solo para resolver este caso, sino para todos los demás, para usar lo que aprendí, lo que viví, para ayudar a otras personas que fueron traicionadas como yo. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea y luego escuché la alegría en la voz de Beatriz. El Ministerio Público estará con las puertas abiertas para ti, Elena. Siempre lo ha estado. Los días que siguieron a la prisión de Eduardo fueron un torbellino. Los periódicos publicaban titulares sensacionalistas. Fiscal jubilada desmantela imperio criminal de su propio hijo. Traición familiar lleva al desmantelamiento de un esquema de lavado de dinero. Madre echada de casa se venga de hijo ingrato. Mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, antiguos colegas, personas que apenas conocía, todos querían escuchar mi historia. Rechacé todas las entrevistas. Esta historia, por extraordinaria que pareciera al público, era demasiado dolorosa para convertirla en espectáculo. Era mi vida, mi familia destrozada, mi corazón roto, y no permitiría que eso fuera entretenimiento. Una semana después de las detenciones, Beatriz me invitó a acompañarla a la primera audiencia de custodia. Dudé. Estaba preparada para ver a Eduardo esposado, vestido con el uniforme de prisionero, pero sabía que necesitaba enfrentarle de nuevo, esta vez no movida por la ira o la sed de justicia, sino para entender lo que quedaba de nuestra relación. El tribunal de Barra Funda estaba lleno esa mañana. Reporteros se agolpaban en la entrada, cámaras en mano. Beatriz me guió por una entrada lateral, evitando a la prensa. Dentro de la sala de audiencias me senté en la última fila, tratando de mantenerme discreta. Cuando los policías trajeron a Eduardo, a Camila y a doña Olivia, sentí que mi corazón se apretaba. Mi hijo parecía haber envejecido 10 años en una semana. Ojeras profundas, rostro pálido, hombros caídos. ¿Dónde estaba el hombre arrogante que me echó de casa? En su lugar, solo veía a un chico asustado, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Durante toda la audiencia mantuve los ojos fijos en él, esperando que sintiera mi presencia. Y la sintió. En el momento en que el juez anunció que la prisión preventiva se mantendría, Eduardo se volvió lentamente y nuestras miradas se encontraron. Ya no había ira ni desprecio en sus ojos, solo una profunda e insoportable tristeza. Salí de la audiencia con una certeza. La venganza no llenaba vacíos. Había obtenido justicia, sí, pero el agujero en mi pecho, donde antes existía el amor de madre, seguía ahí, tal vez incluso más grande. A la mañana siguiente tomé una decisión difícil. Llamé al abogado que había contratado para resolver el tema de la propiedad de la casa.
Quiero vender la propiedad, informé lo más rápido posible. ¿Está segura, doctora Elena?, preguntó él sorprendido. Después de todo lo que había enfrentado para recuperarla. Absolutamente, respondí. Esa casa está llena de recuerdos que ya no me sirven. La venta se concretó en tiempo récord. La notoriedad del caso atrajo a compradores curiosos y la oferta fue mucho más alta que el valor de mercado. Con el dinero compré un apartamento más pequeño en Pineiros, no muy lejos de la casa de Luía, e invertí el resto. También reservé una cantidad significativa para un propósito específico que mantuve en secreto. 2 semanas después de la audiencia de custodia, solicité una visita a Eduardo en la penitenciaría. Beatriz intentó disuadirme. ¿Estás segura de que estás lista para esto, Elena? Puede ser tu hijo, pero ahora es un criminal condenado. ¿Realmente necesito hacerlo? Insistí para mí misma. La penitenciaría de Tremembé era justo como la imaginaba, fría, impersonal, opresiva. Seguí al guardia por pasillos grises hasta la sala de visitas, donde otros familiares esperaban a sus seres queridos, madres, esposas, hijos, todos compartiendo la misma mirada de dolor resignado que yo probablemente también mostraba. Cuando Eduardo entró vistiendo el uniforme naranja de la prisión, casi no lo reconocí. Había perdido peso y sus ojos, antes vivos y ambiciosos, ahora parecían opacos, derrotados. Se sentó frente a mí, separados por una mesa de metal desgastado. Mamá, dijo su voz ronca, como si no la usara desde hacía mucho. No esperaba que vinieras. Yo tampoco, admití honestamente. Quedamos en silencio por un momento. Décadas de historia compartida y reciente traición flotando entre nosotros como una densa nube. ¿Por qué viniste?, preguntó. Finalmente. Miré directamente a los ojos del hombre que una vez fue mi pequeño niño. Para entender, para intentar encontrar algún sentido en todo esto. Eduardo bajó la mirada a sus manos esposadas. No hay sentido, mamá. Fui codicioso, ambicioso en exceso. Una cosa llevó a la otra y antes de darme cuenta, estaba involucrado con personas peligrosas, debiendo dinero, mintiendo. Era como arenas movedizas. Cuanto más luchaba, más me hundía. ¿Y yo, dónde entro en esta historia? ¿Por qué me echaste de casa? Cerró los ojos por un momento como si la respuesta fuera demasiado dolorosa para ser dicha mirándome. Los inversores descubrieron sobre el fideicomiso que papá dejó para posibles nietos. Necesitábamos ese dinero para cubrir parte de la deuda, pero había una cláusula. Necesitarías autorizar el acceso si aún estuvieras viva. Camila sugirió que él dudó que sería más fácil si tú no estabas cerca para cuestionar el embarazo o los movimientos financieros. La frialdad calculadora del plan me impactó. No fue un acto impulsivo de un hijo ingrato, sino una conspiración planeada para alejarme, para facilitar el acceso a más dinero. Entonces, ¿yo era solo un obstáculo? Pregunté. Mi voz temblaba, a pesar de todos mis esfuerzos por mantenerla firme. Al principio sí, admitió Eduardo finalmente mirándome. Pero después de que te fuiste, después de ver lo que había hecho, comencé a tener pesadillas. Recordaba todo lo que hiciste por mí después de que papá murió. Cómo abandonaste tu carrera para criarlo. Como nunca te quejaste, nunca me lo echaste en cara. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, algo que no veía desde que era niño. Cuando te llamé para invitarte a la fiesta, parte de mí quería pedirte perdón. Otra parte temía que descubrieras todo, pero creo que en el fondo sabía que merecía ser atrapado, que lo que estaba haciendo era imperdonable. No respondí de inmediato. Dejé que sus palabras penetraran, tratando de reconciliar al hombre roto frente a mí con el hijo que una vez amé incondicionalmente. Tienes razón en algo, dijo finalmente Eduardo. Lo que hiciste es imperdonable no solo conmigo, sino con todas las personas a las que engañaste, con todas aquellas cuyas vidas pusiste en riesgo al involucrarte con criminales. Asintió resignado, probablemente esperando que me levantara y me fuera, cerrando cualquier posibilidad de reconciliación. Sin embargo, continué, sigo siendo tu madre. Y parte de ser madre es nunca rendirse por completo, incluso cuando sería más fácil hacerlo. Eduardo levantó la mirada, confundido. Vendí la casa, le informé. Compré un apartamento más pequeño para mí y con parte del dinero contraté a un abogado especializado en derecho penal para que te representara.
¿Por qué?, preguntó él, genuinamente perplejo. Después de todo lo que hice, no para sacarte de la cárcel, aclaré. Cometiste delitos graves y debes pagar por ellos, pero para asegurar que tengas un juicio justo, que tu sentencia sea proporcional a tus actos, no inflacionada por la notoriedad del caso, me incliné hacia adelante, manteniendo la voz baja para que solo él pudiera escuchar. Y porque creo que dentro de ese niño que crié, que amaba leer y soñaba con construir cosas para mejorar el mundo, todavía hay bondad, alguna posibilidad de redención. Las lágrimas de Eduardo ahora fluían libremente. No merezco esto, madre. Probablemente no. Estuve de acuerdo. Pero no hago esto solo por ti. Lo hago por mí también. Porque necesito saber que hice todo lo que pude, que no me rendí cuando se puso difícil, que fui mejor de lo que tú fuiste conmigo. El guardia anunció que nuestro tiempo se estaba acabando. Me levanté sintiéndome extrañamente más ligera, como si un peso que ni sabía que llevaba se hubiera quitado. Volveré en 2 semanas, prometí. Si quieres verme, quiero, respondió él rápidamente, casi desesperado. Por favor. Mientras caminaba hacia la salida de la penitenciaría, me di cuenta de que la venganza que había planeado meticulosamente se había transformado en algo diferente. Ya no se trataba de castigar a Eduardo, sino de reconstruirme, de redescubrir a la mujer que fui antes de ser solo la madre de Eduardo. En las semanas siguientes, me sumergí de lleno en mi nueva vida. Beatriz cumplió su promesa. El Ministerio Público me recibió con los brazos abiertos, no como fiscal a tiempo completo, sino como consultora especial para un grupo de trabajo enfocado en delitos contra ancianos y personas vulnerables. Nadie mejor que tú para entender cómo los familiares pueden aprovecharse de personas mayores, explicó Beatriz en mi primer día. Tu experiencia personal aporta una perspectiva única. Y así, a los 62 años, volví a los tribunales, ya no como la joven ambiciosa que fui un día, sino como una mujer que había experimentado tanto la traición como el triunfo, que entendía las matices de la justicia y la misericordia. Mi primer caso involucraba a una señora de 70 años, cuyo sobrino se había apropiado de su pensión y la mantenía prácticamente en cautiverio. Cuando la rescatamos, estaba desnutrida y aterrorizada. Pasé horas con ella, escuchando su historia, asegurándole que no estaba sola, que haríamos justicia. ¿Cómo sabe exactamente lo que siento?, preguntó ella, sosteniendo mis manos con sus dedos frágiles. Porque también fui traicionada por alguien que debía protegerme, respondí honestamente. Y sé que la peor parte no es el dinero perdido o los bienes robados, sino la confianza rota, el amor transformado en una herida abierta. Ella sintió lágrimas en los ojos y en ese momento supe que había encontrado mi verdadero propósito, transformar mi dolor en algo útil. Mi experiencia en herramientas para ayudar a otros. Las visitas a Eduardo se convirtieron en una rutina quincenal. No eran fáciles. A menudo salía emocionalmente agotada, dándole vueltas a conversaciones difíciles en mi mente durante días. Pero poco a poco algo comenzó a cambiar. No era perdón exactamente. Las heridas eran demasiado profundas para eso. Era más bien un lento y doloroso proceso de reconocimiento mutuo entre madre e hijo, tratando de entender cómo llegaron a ese punto y si había algún camino de regreso. 3 meses después de su arresto, Eduardo me hizo una solicitud inesperada. Mamá, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero ¿podrías traer algunos libros, lo que sea? El tiempo aquí pasa tan lento. En la siguiente visita, llevé una pequeña pila de clásicos que le encantaban en su adolescencia, algunos libros de filosofía que Ricardo solía leer y un libro sobre ética en los negocios. Pensé que este último podría ser útil, comenté con una pequeña sonrisa. Fue la primera vez que pudimos compartir algo que se asemejaba a una broma desde que todo sucedió. 6 meses después del incidente, como empecé a llamar a la noche de la fiesta, recibí una llamada inesperada. Era Camila, Elena. Su voz sonaba diferente, despojada de la arrogancia habitual, casi humilde. ¿Podemos hablar? Nos encontramos en una sala de visitas de la penitenciaría femenina, donde ella cumplía su condena. El cambio era aún más dramático que el de Eduardo. Su cabello perfectamente teñido ahora mostraba raíces canosas. Su rostro, siempre maquillado, ahora estaba desnudo y más envejecido. Quería pedir disculpas, dijo sin preámbulos. Sé que probablemente no significa nada ahora, pero lo siento mucho por todo. La observé con cautela,
buscando señales de manipulación. No encontré ninguna. ¿Qué pasó con doña Olivia?, pregunté curiosa sobre la suegra que tanto me despreciaba. Camila sonrió tristemente. Consiguió libertad condicional por razones de salud. Volvió a Minas Gerais, a casa de su hermana. No hemos vuelto a hablar. Hablamos durante casi una hora. Descubrí que Camila había comenzado a participar en un programa de rehabilitación, estudiando administración a distancia. Cuando salga de aquí, quiero hacer las cosas de la manera correcta, explicó. Construir algo legítimo, algo de lo que pueda estar orgullosa. Salí de ese encuentro reflexionando sobre cómo la prisión afectaba a las personas de manera diferente. Para algunos endurecía el corazón, convirtiéndolos en criminales más sofisticados. Para otros, como parecía ser el caso de Camila y quizás de Eduardo, ofrecía una pausa forzada, un momento para confrontar las consecuencias de sus elecciones y reevaluar el camino. Un año después de la noche en que Eduardo fue arrestado, decidí hacer algo que había estado considerando durante meses. Invité a Luía, a Beatriz, Antonio de la panadería, Pedro, doña Zulmira y algunos otros que me apoyaron durante ese periodo difícil a una cena en mi nuevo apartamento. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó Luía, ayudándome a preparar la mesa. Renacimiento, respondí simplemente. Durante la cena, levanté mi copa para un brindis. Hace un año, estaba en el fondo del pozo, expulsada de mi propia casa, traicionada por mi propio hijo. Pensé que nunca me recuperaría, que nunca volvería a ser quien era. Miré los rostros amigos a mi alrededor, personas que me apoyaron cuando más lo necesitaba. Estaba equivocada. No volví a ser quien era. Me convertí en alguien mejor, más fuerte, más compasiva. Redescubrí mi propósito y todo esto gracias a ustedes que no me dejaron rendirme. Después de que todos se fueron, me senté en el balcón de mi nuevo apartamento contemplando las luces de la ciudad. Pensé en Eduardo cumpliendo su condena en Tremembé, en Camila, intentando reconstruirse en prisión, en todas las víctimas que ahora ayudaba a través de mi trabajo en el Ministerio Público. La vida me había dado un golpe devastador. Pero no solo sobreviví, florecí de las ruinas, transformé la traición en propósito, el dolor en fuerza, la venganza en justicia con misericordia. Cuando cierro los ojos por la noche a veces veo el rostro de Eduardo de niño, inocente, confiado, lleno de potencial. Ese niño se perdió en algún lugar del camino, seducido por promesas de riqueza fácil y estatus. Pero también veo al hombre roto en prisión, reconociendo lentamente sus errores, intentando encontrar un camino de regreso a la decencia. No sé si algún día podremos reconstruir lo que perdimos. No sé si el perdón total es posible tras una traición tan profunda. Lo que sé es que nunca más seré definida, solo como la madre de Eduardo o como víctima de un hijo ingrato. Soy Elena Silveira, fiscal, defensora, sobreviviente. Soy la mujer que transformó la mayor traición de su vida en su mayor fortaleza. Y si hay una lección que he aprendido a través de todo esto, es que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para redescubrir tu voz, tu poder, tu propósito. Incluso cuando la cerradura ha sido cambiada y la puerta parece cerrada para siempre, siempre hay un camino de regreso, no necesariamente al lugar donde estábamos, sino a donde deberíamos estar. Hoy cuando miro en el espejo, ya no veo a una mujer derrotada, expulsada de su propio hogar. Veo a Elena Silveira en toda su fuerza y complejidad. Veo a una mujer que cayó pero se levantó, que fue traicionada, pero no dejó que la traición la definiera, que perdió a un hijo, pero se encontró a sí misma. Y esta, más que cualquier venganza, es la mayor victoria de todas. Esta es mi historia, una historia de traición, dolor, venganza y finalmente renacimiento. Un viaje que comenzó con una cerradura cambiada y terminó con una vida completamente transformada. Cuando Eduardo cerró esa puerta en mi cara aquella tarde de abril, nunca imaginé que sería el inicio de un camino que me llevaría de regreso a mi esencia. Durante años viví a la sombra de mi papel como madre. Abandoné una carrera brillante como fiscal para criar a mi hijo después de que Ricardo, mi esposo, falleciera. Dediqué cada minuto, cada pensamiento, cada latido de mi corazón a la crianza de ese niño, y a cambio recibí la traición más cruel. Ahora vives en la calle, dijo sin un atisbo de remordimiento en sus ojos, mientras su esposa interesada y su suegra manipuladora observaban con satisfacción desde la sala que un día fue mía. Muchos en mi lugar habrían simplemente colapsado, habrían aceptado ese golpe como una sentencia final.
Pero dentro de mí, adormecida por décadas, aún vivía Elena Silveira, la fiscal que un día hizo temblar a poderosos criminales en los tribunales. Y fue esa Elena la que despertó lentamente durante los 3 meses que pasé en casa de mi amiga Luía, planeando no solo recuperar lo que era mío, sino también hacer justicia. La investigación que llevé a cabo reveló mucho más de lo que esperaba. No era solo un caso de un hijo ingrato echando a su madre de casa. Era una compleja red de crímenes, falsificación de documentos, apropiación indebida, fraudes fiscales, un embarazo simulado para acceder a un fondo fiduciario e incluso conexiones con el crimen organizado. Eduardo se había hundido en un pantano de ilegalidades, arrastrando a Camila y a doña Olivia con él. La noche de la gran fiesta, cuando entré en esa casa con agentes de la Policía Federal, vestida con mi traje verde oscuro y la determinación de una mujer que ya no sería más víctima, fue el punto culminante de mi venganza. Ver el rostro de Eduardo al darse cuenta de que su propia madre había orquestado su caída, fue una imagen que jamás olvidaré. «¿Olvidaste quién era yo antes de ser tu madre?», le dije mientras los agentes le ponían las esposas. Pero descubrí que la venganza es un plato que se enfría rápidamente. La satisfacción momentánea de ver que se hacía justicia pronto dio paso a preguntas más profundas: ¿qué hacer con el vacío que quedó? ¿Cómo reconstruir una vida a los 62 años? ¿Cómo lidiar con el hecho de que mi único hijo pasaría años tras las rejas? Fue entonces cuando encontré mi verdadero propósito. Regresé al Ministerio Público, esta vez como consultora especializada en delitos contra ancianos y personas vulnerables. Transformé mi experiencia personal en una herramienta para ayudar a otros que habían pasado por situaciones similares. Cada caso que resolvía, cada víctima que ayudaba a obtener justicia, era una parte de mi propio proceso de sanación. Las visitas quincenales a Eduardo en la penitenciaría nunca fueron fáciles. Al principio eran tensas, llenas de preguntas dolorosas y respuestas insuficientes. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. No era perdón. Las heridas eran demasiado profundas para eso, pero había un lento reconocimiento mutuo entre madre e hijo, tratando de comprender cómo habían llegado a ese punto y si existía algún camino de regreso. Vendí la casa por la que tanto luché para recuperar. Esas paredes guardaban demasiados recuerdos, tanto buenos como terribles. Compré un apartamento más pequeño en Pineiros e invertí el resto. Parte de ese dinero se utilizó para contratar un abogado para Eduardo, no para sacarlo de la prisión, ya que necesitaba pagar por sus crímenes, sino para garantizar un juicio justo. Un año después de la noche de su arresto, cuando celebré mi renacimiento con los amigos que me apoyaron durante ese periodo sombrío, me di cuenta de cuánto había crecido. El dolor no había desaparecido por completo. Dudo que alguna vez desaparezca, pero se había transformado en algo diferente, en sabiduría, en fuerza, en propósito. Hoy, cuando miro hacia atrás a aquella tarde en la que me vi parada en la acera, con bolsas de compras a mis pies y lágrimas en los ojos, apenas reconozco a esa mujer. Parecía tan perdida, tan rota. Y mira dónde estoy ahora. De vuelta en los tribunales, ayudando a otras personas, viviendo una vida con significado y propósito. Eduardo sigue en prisión, pagando por sus crímenes, pero lentamente buscando su propia redención. Camila está estudiando, tratando de reconstruir su vida lejos de las mentiras y los engaños. Mi historia podría haber terminado en esa acera con una madre anciana abandonada por su hijo, pero elegí escribir un final diferente. Elegí transformar la traición en fuerza, el dolor en propósito, la venganza en justicia sazonada con misericordia. Si estás viendo este vídeo y te identificas con alguna parte de mi historia, quiero que sepas que no importa cuántas cerraduras se cambien en tu vida, siempre hay un camino de regreso, no necesariamente al lugar donde estabas, sino a donde deberías estar. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, para redescubrir tu voz, tu poder, tu propósito. Ahora necesito tu ayuda. Este canal fue creado para compartir historias como la mía, historias reales, crudas, dolorosas, pero también inspiradoras. Historias que muestran la increíble resiliencia del espíritu humano. Pero para seguir trayendo estos relatos a ti cada día, necesitamos tu apoyo. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, por favor, suscríbete al canal. Es con el número de suscriptores que podemos continuar produciendo contenido de calidad. También deja tu like en este vídeo. Eso ayuda a alcanzar a más personas que pueden beneficiarse de estas historias. Y por favor, comenta abajo. Cuéntame qué piensas de mi viaje.
¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por alguna situación de ingratitud familiar? Tus comentarios no solo me ayudan a sentir que mi historia importa, sino que también crean una comunidad de apoyo para todos los que ven. Si puedes, considera contribuir a través de Valeu Demais, una forma de donación que ayuda a cubrir los costos de producción del canal. Puede parecer algo sencillo, pero cada contribución hace una gran diferencia. Estos recursos nos permiten seguir buscando historias impactantes, mejorar la calidad de los vídeos y, sobre todo, traer contenido nuevo todos los días para ustedes. Este vídeo requirió mucho trabajo para ser producido. Revivir esos momentos no fue fácil para mí, pero lo hice porque creo en el poder transformador que tienen las historias. Tu historia también importa. Si tienes un relato que crees que debería ser compartido, déjalo en los comentarios o contáctame a través de los canales del. Antes de despedirme, quiero que sepas que hay otros vídeos en el canal con historias tan impactantes como la mía. Historias de superación, de valentía, de personas comunes enfrentando circunstancias extraordinarias. Explora el canal. Mira estos relatos. Te aseguro que encontrarás inspiración para tus propios desafíos. Soy Elena Silveira y esta fue mi historia sobre cómo transformé el día en que mi hijo cambió la cerradura de mi casa en el inicio de un viaje de autodescubrimiento y propósito. Gracias por escucharme, por ser parte de este momento conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo donde seguiremos compartiendo historias que necesitan ser contadas. Recuerda, tu suscripción, tu like, tu comentario y tu contribución a través de Valeu Demais son fundamentales para mantener este canal vivo y vibrante. Juntos podemos crear una comunidad donde nuestras historias, por dolorosas que sean, encuentren comprensión y, sobre todo, inspiren a otros a nunca rendirse, sin importar cuán difícil sea el camino. Hasta el próximo relato, cuando traeré otra historia que te hará replantear todo sobre la familia, el perdón y la increíble capacidad humana de reinventarse, incluso en las circunstancias más adversas. M.